Hoy en día, para cualquier marca, el reto es gigante. ¿Cómo le haces para atravesar todo el ruido que hay en el mercado y dejar una marca que de verdad perdure? La clave no es gritar más fuerte, sino ser mucho más inteligente. Y fíjate, esto no es nada nuevo. Esta frase de Steve Jobs lo resume perfecto. En un entorno donde miles de mensajes pelean por nuestra atención, la claridad lo es todo. No se puede ser todo para todos. Hay que elegir qué representas y aferrarte a eso. Y esa es la pregunta del millón, la que vamos a desmenuzar hoy. ¿Cómo se construye esa claridad que te hace memorable? Bueno, la respuesta está en una estrategia que tiene dos partes, dos piezas que tienen que encajar a la perfección. A ver, esta es nuestra ruta de hoy. Primero, vamos a entender bien el problema del ruido. Luego, nos metemos de lleno a las dos soluciones clave: definir tu mercado meta y establecer un posicionamiento clarísimo. Y al final, vamos a ver cómo estas dos cosas se unen para crear una estrategia que de verdad funcione. Entonces, la solución no es subirle el volumen a la publicidad, sino a la inteligencia. Y esa inteligencia se divide en dos conceptos que son fundamentales: targeting y posicionamiento. Venga, vamos a meternos con el primer pilar. Antes de poder decir algo memorable, tienes que saber exactamente a quién se lo estás diciendo. Es que es imposible conectar con una multitud anónima. Se necesita un rostro, un público específico en mente. El punto de partida para todo esto es la segmentación de clientes. La idea es súper simple pero muy poderosa. Se trata de agrupar a las personas que tienen características o comportamientos parecidos para poder crear campañas y mensajes que de verdad conecten con ellos. A ver, tradicionalmente esto se hacía de dos maneras. La segmentación a priori es cuando ya tienes una idea de tus grupos, ¿no? Basándote en tu experiencia. En cambio, la a posteriori es más como una aventura. Dejas que los datos mismos, a través de análisis, te revelen cuáles son los grupos naturales que existen en tu mercado. Y claro, los gigantes digitales llevaron esta idea a un nivel completamente nuevo. Piensa en Google, te va poniendo etiquetas con base en lo que buscas y visitas. Facebook va todavía más lejos, combinando lo que haces en su plataforma con datos de otras empresas para crear un perfil increíblemente detallado. Es la segmentación por comportamiento en su máxima expresión, casi personal. Para que quede más claro, veamos un caso práctico. Falabella.com. Al juntar varios negocios del grupo, se topó con este reto. Tenían una base de datos de clientes enorme, pero no los entendían como un todo. Necesitaban segmentarlos para ser efectivos de verdad. En lugar de los métodos de siempre, usaron Machine Learning, o sea, algoritmos que aprenden de los datos. Su proceso fue súper metódico. Primero, entender el objetivo. Segundo, dejar que los datos revelaran los segmentos. Tercero, construir un modelo para predecir qué compraría cada segmento. Y finalmente, lo probaron en el mundo real. ¿Y cuál fue el resultado? El análisis les mostró 5 grupos de clientes, o clústeres. Pero lo más sorprendente fue que las variables más importantes no eran las obvias, como la edad, sino el género y, sobre todo, cómo pagaban. Esto nos dice que los hábitos de gasto revelan mucho más que la demografía tradicional. Con esto pudieron enviar campañas muchísimo más personalizadas. Ok, ya sabemos a quién le hablamos. Ahora viene la segunda parte. ¿Qué le vamos a decir? Aquí es donde entra el posicionamiento, que es el arte de definir quién eres tú en la mente de ese público que ya identificaste. El posicionamiento, en esencia, es crear tu marca. Y no me refiero solo a un logo, ¿eh? Es la idea, es la historia y es la promesa que la gente asocia contigo. Es la respuesta a la pregunta, ¿por qué deberían elegirte a ti y no a la competencia? Si volvemos al caso de Falabella, sus metas de posicionamiento eran muy claras. No solo querían ser diferentes y ofrecer un buen balance de calidad y precio, sino que buscaban construir una percepción de valor y de exclusividad. Cada objetivo estaba diseñado para responder esa pregunta. ¿Por qué elegir Falabella? Pero aquí es donde el concepto evoluciona. En el mercado de hoy, sobre todo para el consumidor moderno, un buen producto ya no es suficiente. Las marcas tienen que representar algo más, tienen que conectar con los valores de su audiencia. Por ejemplo, un análisis del consumidor en México para 2026 muestra un cambio muy claro.
La gente busca autenticidad, productos que duren, un sentido de comunidad y conexiones con su propia cultura. Las marcas que se posicionan alineadas con estos valores, bueno, ya tienen una ventaja competitiva enorme. Y aquí la tecnología cierra el círculo. 8 de cada 10 consumidores en México ya confían en las recomendaciones que les da la inteligencia artificial. Esto es crucial. La misma IA que ayuda a las marcas a segmentar, ahora es una fuerza masiva que moldea directamente su posicionamiento en la mente del consumidor. Y con esto llegamos al punto final, donde todo cobra sentido. Estos dos pilares, el mercado meta y el posicionamiento, no funcionan por separado. Su verdadero poder está en su combinación. La fórmula del éxito, entonces, se ve simple pero es compleja de ejecutar. Saber a quién le hablas y saber qué decirle. Esa es la pura esencia del marketing estratégico. En resumen, la magia pasa cuando el mensaje correcto le llega a la persona correcta. Cuando tu posicionamiento resuena con los valores de tu mercado meta, dejas de ser solo un producto y te conviertes en una elección que tiene sentido. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Con herramientas de inteligencia artificial cada vez más precisas para identificar a quién dirigirle un mensaje y cómo posicionarlo para que sea irresistible, la línea se vuelve borrosa. En este futuro, ¿realmente estamos eligiendo? ¿O las marcas, armadas con datos y algoritmos, son las que nos eligen a nosotros?